Y ahora vamos a estar viendo pastores y maestros. Cómo se constituye. Hay un dador, como hemos estado viendo durante todas las lecciones, que el Señor es el que aparta, el que separa, no son las instituciones, no son los hombres, sino que es Dios quien aparta y separa, ¿sí? Para la obra del ministerio. Dice que de los ministerios, el de pastor es el más común, o el que más a la vista tenemos. Reconocer por ahí un apóstol es, a veces no lo disipamos o no lo podemos ver bien, o a veces se autodenominan apóstol, sin tener realmente un llamado de parte del Señor. Pero el del pastor y maestro es el más común, es el que más podemos ver dentro de las congregaciones. Es decir, que hay más pastores y maestros que apóstoles, profetas y evangelistas. La causa radica en que se necesitan más de ellos dentro del cuerpo. El pastor maestro puede suplir muchas necesidades dentro del cuerpo. Amén. Entonces Dios en su sabiduría, en su gracia y en su inteligencia, Él coloca más pastores y maestros porque van a ayudar a edificar mayormente el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que recibe este don? ¿No? Es interesante saber. Hace un ratito estábamos hablando con respecto a un llamamiento, ¿no? Y yo le decía a los muchachos que, bueno, tuve la bendición de estar escuchando ahí en YouTube estaba el evangelista Carlos Anacondia y estaba Satirio dos Santos hablando de cómo eran sus comienzos, ¿no? Y lo que me llamó la atención que ninguno de los dos ministerios tuvieron un comienzo grande o poderoso, sino que todos comenzaron de a poco, comenzaron en lo pequeño, ¿no? Cuando Carlos comenzó, no tenía esas carpas multitudinarias que hoy tenía, no tenía los trailers, no tenía nada de eso. Él comenzó simplemente de a poco. Y veíamos y nos contaban la historia de que fueron gente desafiadas de parte de Dios, aceptaron por obediencia el llamamiento de parte de Dios y Dios los utilizó para la gloria de su nombre. Ahora, ¿quién recibe este don de maestro o de pastor y maestro? En nuestro estudio de los otros ministerios hemos observado que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Desea también ciertas cualidades en sus ministros. Entre estas se incluyen fidelidad. ¿Sí? Un pastor debe tener fidelidad, debe tener sabiduría y por sobre todas las cosas tiene que tener fe. Alguien alguna vez me dijo, si vos querés ver un pastor dentro de la iglesia, es aquel que está siempre ordenando, está ahí continuamente ordenando. Es una persona que Dios tiene en su corazón esa disposición, ¿sí? Este hermano me dijo, cuando vos veas a alguien levantando y recogiendo los papelitos dentro de la congregación, enfócate porque esa es una persona que realmente tiene un llamamiento y un pastorado, ¿no? En las pequeñas zorras, dice la palabra, se comienzan los grandes fuegos, pero los pequeños detalles también determinan el llamamiento de uno y de otro. Amén. Más dice que fe, plenitud del Espíritu Santo, todas estas también son de importancia para el ministerio de pastor o maestro. Más por sobre todas estas cosas, otra cualidad que él más necesita, nos referimos al de amar y preocuparse por la gente. Un pastor, una de las características pastorales es que tiene amor por la gente. ¿Sí? No sirve a Dios por un salario, no sirve a Dios por un reconocimiento, sino que sirve a la iglesia por amor. Y esa es una característica de un pastor que ama, es fiel, se preocupa por la gente. El otro día le comentaba, un evangelista, le comentaba el caso de mi hijo, el evangelista dice, yo no sé cómo hace para soportar, ¿no? Yo le cortaría la cabeza. Bueno, pero vos tenés vuestro ministerio, ¿sí? Cuando vemos un ministerio profético,
Hablábamos hace un ratito del profeta Elías, que tuvo el desafío nada más ni nada menos que presentarse delante de Acab. Hoy conocemos la historia y la hemos leído, pero cuando vemos que un profeta tiene que ir a ver a un presidente, una institución, y decirle, mirá, por mi boca no va a llover durante 3 años y medio, yo no sé cuántos se animarían de los profetas contemporáneos, ¿sí o no? Yo creo que buscarían confirmación, estarían diciendo será de Dios, no será de Dios. Sin embargo, el profeta Elías dice que él fue ante Acab y le dijo, mirá, rey, que por 3 años y medio no va a haber otro ministerio, pero el ministerio de pastor y maestro es un ministerio que ama a las personas, las ama, tiene pasión por ellas. El dador de este don es el gran pastor de las ovejas y se le llama, ustedes saben a quién se le llama el gran pastor. Quienes reciben el don de pastor y maestro quedan bajo la autoridad de él. No son sus copastores, es decir, necesitan tener la misma cualidad que tuvo el pastor de los pastores. Entonces, el pastor debe emular, debe tener las mismas características que ciertamente Jesús tenía. Una de las características que Jesús ministró en algún momento y que me impactan, y que muchas veces yo me gustaría tomar esa figura, dice que él se puso sobre la ciudad y dice, ¿cómo me hubiese gustado atraparlos o guardarlos o protegerlos como la gallina cuida sus polluelos, ¿no? Y qué figura tan tremenda, tan hermosa, porque dice que la gallina, a pesar de los problemas climáticos, de las alimañas, de todo, ella se echa sobre sus polluelos. Y ¿sabe qué interesante? Porque esto es para estudiarlo y para verlo. No los aplasta. No los aplasta. Qué interesante, ¿no? Un verdadero pastor no aplasta sus ovejas, sino que las ama, ¿sí? Quiere que ellas se reproduzcan, que ellas se extiendan, que ellas crezcan y que puedan realmente desarrollarse en el Señor. Amén. Necesitan las mismas cualidades de amor y preocupación. Otro que demuestra el gran pastor también es el que también es el salvador del cuerpo. La Biblia se refiere más al don del pastor de maestro que a cualquier otro don o otro ministerio. Estudiamos estos dones juntos, pastores y maestros, porque muchos eruditos bíblicos están de acuerdo que constituyen un solo ministerio, donde es necesario que haya un pastor, es necesario que haya un maestro también de la palabra. Así que cada vez que nosotros podamos, si yo no tuviese ese don de la maestría, tendría que reclamárselo al Señor, pedirlo, porque es necesario que yo como pastor pueda enseñar, como decíamos hace un rato, con denuedo, con solicitud, la palabra del Señor. Y lo bueno es entender que en un auditorio nosotros vamos a hallar gente que tiene muchos años en el Señor, ¿sí? Vamos a tener gente que necesita alimento sólido, un buen asado, un buen vacío, bien churrascoso. Pero también vamos a encontrar un auditorio donde tenemos gente que necesita la leche espiritual, el biberón. Y tenemos que tener esa virtud, esa cualidad, ¿sí? Para poder alcanzar tanto a unos como a los otros. Amén. Entonces, para comenzar nuestro estudio de la función del pastor y maestro, debemos volver a leer el libro de Efesios, capítulo 4, 11 y 12, que dice pastores y maestros. ¿Pero para qué? Fíjese usted qué interesante. A fin de perfeccionar, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. La función que tiene tanto el pastor como el maestro, llevar a la iglesia a un crecimiento espiritual. Observemos que la función de los ministerios constituye la preparación del pueblo de Dios. Así que cada vez que nosotros nos juntamos y comienzan a actuar los ministerios, somos edificados. Yo en estos días
me parece que fue el día de ayer o antes de ayer, les ponía, alguien tuvo un testimonio de lo que pasó el día miércoles, no el día domingo, ¿no? Y bueno, rescaté 2 o 3 testimonios que me bendijeron, ahora rescaté otro más. Bueno, Marianita lo pusiste, así que lo puedo hacer público, ¿no? Ella decía lo que ella había sentido, y digo, no sé si servirá, digo, ¿cómo va a servir si me bendice lo que Dios está haciendo en tu vida? No es para que se glorifique mi nombre, sino para edificar mi vida, porque somos un cuerpo. A veces los testimonios piensan que es para exaltar a alguien, y no, los testimonios son para edificar nuestra vida espiritual, porque Dios está obrando algo en tu vida, ¿no? Después, ¿qué más? Nelson dice, la primera vez que en muchos años, pastor, dice, yo siento la libertad de adorar a Dios, y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Digo, me bendice y dice, vos sabés lo que es para nosotros los sonidistas. Dice, a veces no escuchar la palabra porque queremos que salga todo bien. Dice, pero sin embargo, estando yo atrás, dice, pude entender lo que Dios hablaba. Hace un ratito también me comentaba otro hermano, otro testimonio de cómo Dios lo había utilizado con las mismas palabras que nosotros ministramos. Y eso es maravilloso porque nos va edificando, porque somos un cuerpo y nos necesitamos. Yo necesito esos testimonios, necesito saber lo que Dios está haciendo, ¿sí? Porque eso edifica mi vida espiritual. Cuando escuchamos, hace un ratito escuchábamos el milagro de David, no podía comprar los perfiles para hacer los techos, y dice, de buenas a primeras aparecieron y ahora puedo hacer los techos. Y a mí me bendice eso, porque veo que es un Dios que está activo, que está obrando y nos va edificando. Por eso somos un cuerpo y su testimonio es validero. Nunca lo guarde, compártalo con otros. Observamos que la función de los ministerios contribuye a la preparación del pueblo de Dios para el ministerio. Varios libros completos del Nuevo Testamento se dirigen específicamente a los pastores. Estos se llaman epístolas pastorales. Epístolas pastorales. La lista incluye las 2 epístolas a Timoteo y la epístola a Tito. Fueron escritas a pastores directamente con instrucciones acerca de sus funciones. Así que cuando nosotros leemos las cartas pastorales, son instrucciones específicas para aquellos que quieren este ministerio. Cualidades, sí, que nosotros tenemos que estar mirando. Recuerden que el Señor con el querer como el hacer por nuestra voluntad. ¿Cómo yo me doy cuenta de que puedo tener un ministerio? ¿Cómo me doy cuenta, Señor, pastor, de que yo puedo realmente orientar mi vida? Y bueno, el Espíritu Santo va a ser aquel que se va a hacer entender. Yo recuerdo en mi juventud, en mi niñez espiritual, que hablaban de palabras proféticas, otro sentía el perfume de Jesús, el otro veía ángeles, y nosotros con mi esposa nos mirábamos, nos mirábamos los dos y no veíamos nada. Y yo le decía al Señor como niño, digo, Señor, hablame, yo quiero lo que estos tienen, estos desgraciados tienen, digo, no puede ser, digo, esto ven, uno vio que la pluma del ángel se le caía, y el otro sentía así, sentía el perfume de Jesús, y yo le decía, ¿qué perfume es Chanel? ¿Qué perfume tiene Jesús? Y me dice, no sé cómo, ahora cómo viste más bronca, porque dice, no sé cómo explicártelo. Y yo me quedaba con esas ganas, ¿no? De, por lo menos en la imaginación, saber cuál era el perfume de Jesús, ¿no? Pero Dios en su misericordia comenzó a hablarme a través de la palabra, como un niño. Fueron los días más hermosos porque, aunque yo no entendía la palabra, Él se manifestaba para que yo pudiera entender lo que Él quería hablar. ¿Amén? Entonces, ¿cómo hago yo para saber que el ministerio que Dios me ha dado, el Espíritu Santo te va a hacer entender? No te preocupes, vos busca al Señor, anhelá las cosas espirituales y Dios se va a hacer entender a tu vida. Amén. En el libro de Juan, si queremos ir al libro de Juan, en el capítulo número 10. Bueno, ¿quieren música? Le vamos a mandar música.
Juan, capítulo 10. Juan. Ah, bueno, mirá. Del 11 al 15. Mirá lo que dice la palabra. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús dice, yo soy, y ahí aparece otra vez la eternidad. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Más, fíjate que acá donde nosotros tenemos que ser observadores, no juzgadores, no juzgar, sino observar. Porque a veces nuestro corazón lo primero que hace es juzgar, ¿sí? Y nosotros tenemos que observar, examinar, no juzgar. Dice más el asalariado, o sea que puede haber un asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ¿y qué pasa? Y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de una vuelta que una hermana que venía con nosotros, después fue a parar a otra congregación, retornó con nosotros nuevamente y nos contaba una historia, ¿no? Dice que ella había ido a una iglesia y bueno, en un momento de alabanza y adoración, en la iglesia se manifestó un endemoniado, ¿no? Se manifestó una iglesia chiquitita, se manifestó un endemoniado y el primero que salió corriendo fue el pastor. Se metió en la cocina y le gritaba al pueblo, venga pastor, venga, venga, venga. Y el pastor no quería saber nada, ¿no? Qué cosa, ¿no? Cuando las papas queman es cuando tenemos que estar, ¿no? Yo no te digo que uno es un super pastor, pero las ha vivido. A mí me ha tocado ministrar liberación, donde le dije al Señor, Señor, dame fortaleza, porque o me quedo o me voy, ¿no? Porque estaba fuerte el caso de demoniología. Pero este pastor había dejado las ovejas y había huido, los dejó solos, ¿no? Después no sé cómo los liberaron, no sé cómo hicieron. Verso 13 dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no les importa las ovejas. O sea, recibe un sueldo, le pagan, no les importan las ovejas. Ahora él, Jesús, una vez más, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El corazón pastoral. No es sencillo, pero tenemos que aprender de Jesús. Porque vamos a ver que Jesús, el pastor, alimenta su rebaño. El buen pastor alimenta su rebaño. Lo que estamos haciendo, a veces somos muy hinchas con los estudios, somos muy hinchas para invitarlos, pero tenemos que alimentar la vida espiritual de la iglesia, porque alimentándonos a ustedes, nos alimentamos también nosotros, ¿no? Y por más años que tengamos encima, con los estudios que estamos teniendo, hay un montón de verdades que salen a luz y nos edifican, ¿no? La otra vez estaba hablando con José de Noy y digo, José, digo, ¿qué te parece? ¿Qué olorcito tendrá el perfume de alabastro? Y dice, no sé, dice, y vos digo, ¿vos sabés que el perfume de alabastro, el alabastro no era un perfume? No. Y dice, pero ¿cómo que no era un perfume? No es un perfume. El alabastro era un recipiente donde iba volcado el verdadero perfume. Pero ¿cuántas veces hemos dicho el perfume de alabastro? Y hemos pensado que el perfume era del olor alabastro. Y el alabastro solamente era un recipiente, ¿sí?, donde se colocaba el verdadero aceite. Y esas verdades te ayudan y nos edifican. Dice, alguna vez lo conté esto, pero es tan importante conocer la palabra de parte de Dios. Amós dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Otra versión dice enloquece, ¿no? Y alguna vez lo conté, del evangelista que venía, viste que el evangelista, cuando escuché el testimonio de Carlos, dice, yo al año, dice, me invitaron un día a predicar y eran 3 días de campaña. ¿Y qué hiciste?
Dice, y yo no sabía nada de la palabra. Dice, bueno, dame un testimonio. Dice, el primer día di mi testimonio y el segundo empecé de atrás para adelante. Y el tercero ni me acuerdo lo que prediqué. Pero el evangelista comúnmente no tiene así tanta doctrina. Y este evangelista un día se pone venir empalado, como todo evangelista, y empieza a decir, empieza a relatar y le dice, Nicodemo, bajate del sicómoro, bajate del árbol. Y el pastor le dice, no, Nicodemo no, Zaqueo, ¿no? Pero claro, te venía embalando, ¿no? Y dice, Nicodemo, bajate del árbol, porque hoy voy a tu casa. Y el pastor empezó a ponerse colorado, rojizo, y le decía, no, Zaqueo. A la tercera vez, viste, también venía embaladísimo. Nicodemo, a vos te digo, bajate del árbol, que hoy voy a visitarte a tu casa. Y el pastor no aguantó más y le gritó. Y claro, ahí reaccionó el evangelista y lo miró al pastor y dijo, Nicodemo. Y el pastor ya lo miraba, bajate del árbol porque ese lugar le pertenece a Zaqueo. ¿No? Por eso es tan importante, tener el conocimiento de la palabra. El pastor ama a sus ovejas, dice que el pastor alimenta su rebaño. En el libro de Juan capítulo 21, versos 15 y 16, del 15 al 16, Juan 21, si ustedes me quieren acompañar, versos 15 al 16, nos hablan de este hecho tan histórico y tan hermoso. Dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16 dice que volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, ¿qué cosa? Pastorea mis ovejas. Amén. Entonces, el gran pastor es el mejor ejemplo apacienta mis corderos, pastores mis ovejas. Cuando Pedro les escribió a los ancianos pastores en su primera epístola, les instruyó a apacentar. Miren ustedes 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Dónde aprendió esta lección? Allí en el capítulo 21 del libro de Juan. Apacienta mi cordero, apacientan mis ovejas. Y entonces el consejo de Pedro a los pastores dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino de forma voluntaria. El alimento del rebaño debe ser de la clase que tanto los corderos como las ovejas puedan comer. Para los corderos, es decir, los nuevos creyentes, se ha preparado la leche de la palabra de parte de Dios. ¿Sí? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Ven? Hay niños espiritualmente que tienen que tomar, ahí está bueno, aquella ya debe comer churrasco, ¿no? La nota que está. Pero cuando nació, cuando era una beba, lo único que tomaba era la mamadera, ¿sí o no? La leche que fortificaba su cuerpo, que le instruían a los papás para que tenga buenos huesos, para que sea fuerte. Sí, así fueron enseñados, pero pasaron el tiempo, y ahora están comiendo otro tipo de alimento, otro tipo de comida, ¿sí? Que va fortificando su vida. Así sucede lo mismo con la vida espiritual. Mas para las ovejas maduras se ha preparado un alimento más sólido. Miremos por favor en el libro de Primera de Corintios, cuál es ese alimento sólido del cual nos habla la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versos 1 al 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales,
¿sí? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, dice, porque no eran capaces ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Fíjense, cuando hablamos de la iglesia de Corinto, estamos hablando de una iglesia de avivamiento. Estamos hablando de la iglesia que poseía todos los dones y ministerios, una iglesia de avanzada. Y sin embargo, Pablo le tiene que llamar poderosamente la atención y decirle, no les puede hablar a ustedes como espirituales, sino que les tengo que hablar como carnales, porque encuentro que hay disensión y que hay un montón de cosas entre ustedes. Dice en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24, nos dice lo siguiente, hermanos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Vamos a ponerlo para nosotros, que nos pegue también un poco a nosotros. Dice que porque el hombre de Dios o la mujer de Dios, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Qué cosa? Apto para enseñar, punto y coma, sufrido. Grandes cualidades. Yo creo que a partir de hoy nadie va a querer agarrar un pastorado. Pero realmente el pastorado trae honra, es una bendición realmente de parte de Dios. El pastor es un líder, nos dice, para su rebaño. ¿Cuántos minutos llevo ya? No sé nada. 26. Vamos bien. El pastor es un líder para su rebaño. Al pastor de las ovejas se le demanda que las dirija. Que las dirija. La Biblia dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Juan capítulo 10, verso 4. Yo no sé cuántos de ustedes vieron un documental que llevaban a un conjunto de personas a un campo y el pastor les dice, llamen a las ovejas que ellas vienen, ¿no? Y el núcleo de personas llamaba a las ovejas y las ovejas no venían, le restaban importancia. Y sin embargo, cuando el verdadero pastor de las ovejas dice que hizo un chiflido y las ovejas lo reconocieron, y era maravilloso ver cómo el enjambre de ovejas venían hacia el pastor, ¿no? El pastor dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Amén. El pastor de las ovejas dice que se le demanda que las dirija. La Biblia dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El pastor no debe ir atrás, es un líder. El gran pastor del rebaño de Dios constituye el mejor ejemplo para el pastor maestro. Así como el gran pastor es el ejemplo, el pastor maestro debe ser ejemplo para su rebaño. Y esto es un salmo grande. A veces los pastores le decimos a la gente que mire a Jesús, y no está mal decir que mire a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe conforme al libro de Hebreos, ¿sí? Y a veces son chicletes que utilizamos, ¿no? o tips que utilizamos para que no nos miren a nosotros. Pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pablo dijo, sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo de Cristo. ¿No? Muchas veces cuando nosotros acercamos a una persona al Señor, y eso también es pastorear. Pastorear no es tan solo tener una iglesia. Usted puede tener, hoy Fabián me decía que estuvo hablando con un amigo y yo lo voy a seguir, eso es pastorear eso. Seguir una persona hasta que se establezca y se estabilice, eso es pastorear. ¿No? Ayer el vicepresidente de los pastores dice que fue a los Estados Unidos de América y lo hicieron pasar al frente y le preguntaron cuántos miembros tiene su iglesia. Y él le dijo en su momento, hace como 15 años atrás, 10 años atrás, dice que Jorge Viamonte dice 800.000 almas. Y dice que todos se quedaron perplejos. ¡Wow! ¿Qué iglesia que tiene esto? ¿Dónde lo meten? ¿Qué estadio tendrá? Y él aclaró, dice, no, dice, yo siento carga como pastor a la ciudad de Mar del Plata.
yo me siento un pastor de la ciudad, ¿no? Y entonces, muchas veces, aunque no pastoreemos, estamos pastoreando, hermanos. Un llamado telefónico, un mensaje, eso también es pastorear, ¿sí? Estar al lado de la persona. Más cuando nosotros, siempre el referente es uno, porque Dios nos utiliza a nosotros. Entonces, si Dios me utiliza a mí para ganar un amigo, yo no le puedo decir a Mariana, che, Mariana, seguime. No, tengo que seguir yo porque el referente soy yo, porque somos el nexo de conexión, ¿sí? A veces lo que yo veo que muchos cristianos hacen, lo tiran a la iglesia, que se encargue el pastor. No, yo soy el referente, ¿sí? ¿Sí? Porque el pastor lo va a ver arriba del púlpito una o dos veces, lo va a saludar, pero ¿quién es el referente? ¿Quién habló? ¿Quién sabe que soy yo? ¿A quién va a ir? Si yo te llamo por teléfono, ¿a quién va a ir? Va a ir a vos. Vos le hablaste del Señor, vos le hablaste de Jesús y vas a tener que pastorearlo hasta que empiece a caminar. Y una vez que empiece a caminar, ¿sí? Ahora sí, lo llevamos a los grupos de crecimiento, que realmente reciba palabras, que crezca, que se desarrolle. Pero a veces hay un mal concepto de la iglesia. Es un concepto viejo que veníamos, lo tiramos a la iglesia y que se encargue el pastor. ¿Sí? Nos hemos educado con eso. Pensar que la iglesia salva, pensar que la iglesia libera. No. El que libera, el que hace las cosas, es Jesús, pero también nos utiliza a nosotros. Nosotros, estos pasos de barro, son aquellos que Dios utiliza para glorificar y honrar su nombre. ¿Ven? Así que, no tire la carga sobre la iglesia, pastoree, porque hay bendición. Ustedes supieran la bendición que hay por pastorear, la gente que ha sido bendecida. Hay miles de testimonios que a veces me han llegado, decirle, pastor, usted sabe que estuve sirviendo a una abuela, casi por 5 años. Ella me quería pagar y yo no quería cobrarle absolutamente nada. Lo hacía por amor a Jesús, porque cada vez que yo veía a esta abuela, podía bendecir a Jesús a través de mi vida. Recordaba que cuando Jesús dijo, me diste de beber, y dije, ¿cuándo yo te di de beber? ¿No? Me visitaste en la cárcel, ¿y cuándo me visitaste en la cárcel? Me fuiste a ver al hospital, ¿y cuándo te fui a ver al hospital? Dice, no, pues cuando visité a uno de ellos, a mí me visité. 5 años esta mujer, realmente sirviendo. Cuando fallece la abuela, le dejó toda la fortuna a nombre de esa persona. Mirá lo que es la asistencia, porque es una mujer que no lo hizo. Hoy te tenés que cuidar de todo, ¿no? Pero esta mujer lo hizo por amor, sin esperar absolutamente nada. Dice que cuando murió la abuela, prácticamente estaba ella sola en el velorio y los hijos que iban a recortar la herencia. Solamente ella estaba, iban a rescatar la herencia. ¿Me explico? Y dice que un día el abogado la llamó y dice, acérquese a la escribanía porque tenemos algo que comentar. Y ella fue, la mujer esta fue, que no tenía ni para el colectivo, le dejó toda la asistencia, pero por amor, no por compromiso, ni buscando sacar algo de esto. Amén. Tenemos que ser ejemplos de creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe, en la pureza. Un líder va siempre delante de aquellos que le siguen y se convierte en un ejemplo. Si usted anhela, desea comenzar, porque uno comienza de a poco, los ministerios no llegan como un paracaídas. Uno tiene que demostrarle fidelidad al Señor. Uno tiene que demostrarle que anhela, que desea. ¿Y cómo lo demuestro? Y lo demuestro orando, lo demuestro buscando su rostro, preocupándome por la gente. Yo hay algo que estoy pidiendo a Dios, más pasión, dolor por las almas. Dolor, sentir el dolor que Él siente. Creo que no lo podría soportar. Creo que su misericordia no lo comparte porque no podría soportar el dolor que Él sufre por las almas que se pierden sin Él, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Yo creo que no nos podría dar ese dolor, porque será, Él dio su vida por esa gente también.
no tan solo por nosotros, sino por cada uno de los que están fuera de las cuatro paredes. Aquellos vecinos, amigos, familiares, parientes, que todavía son duros ahí, pero bueno, sigamos clamando, sigamos golpeando, porque al que golpea, amén, ¿sí? Siga golpeando, no deje de golpear. Avanzamos, y ya casi estoy terminando. El pastor procura también la reproducción del rebaño. Usted sabe que el pastor no engendra ovejas. ¿Sabía eso? El pastor no engendra ovejas. Es pastor. ¿Sí o no? Y no me estoy lavando las manos, porque alguna vez fui oveja. ¿Sí? Y tuve que entender esta verdad espiritual. El que engendra ovejas es la oveja. El pastor es una locura que haga, pero la oveja es la que engendra. Y la preocupación del pastor es incentivar que usted gane almas. Porque cuando gana almas, gana coronas. Yo no sé si ¿qué le sucede a usted cuando gana un alma? Pero es una felicidad, no sé, mirá que he visto, me ha tocado que Dios me utilice para levantar paralíticos, sanar cáncer, pero no hay mayor gozo cuando una persona recibe a Cristo. No hay mayor gozo, es una felicidad que no te puedo explicar, es como que le robaste un alma al enemigo, se la sacaste. Una batalla. Estaba ahí tirado, derrumbado, estiraste tus manos y se la sacaste. Y es un gozo que realmente, no sé cómo explicártelo, pero es tan hermoso llevar y ganar un alma para Cristo. Él decía que sus ovejas produzcan más ovejas, mucho más de lo que está, que hace que está gobernado por ese propósito. El pastor maestro tiene un propósito similar. Recuerde las palabras del gran maestro Jesús, o el gran pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y sabe a quién se estaba refiriendo este texto, no? Se estaba refiriendo hoy a mí. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y estaba hablando de los gentiles. Porque Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora Juan expresa y nos dice, sí, dice, también tengo, Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y nosotros tenemos ovejas que están allá, que no son de este, no están en este redil, pero están afuera. Y necesitan ser pastoreadas. Y necesitan ser liberadas. Una de las palabras proféticas, hoy compartida con los muchachos, que Dios me ha dado, ya tengo casi 70-80%, quizás el último domingo del mes la vaya a dar. Pero una de las palabras proféticas es que viene un avivamiento sobre la iglesia, y ese avivamiento va a traer que los hijos pródigos vuelven a casa. Vuelven a casa. Hijos pródigos que una vez recibieron a Jesús, que se fueron, que abandonaron, van a volver a casa. Amén. Y esas son también ovejas que son de este redil y que tenemos que llamarlas. Batallemos, hermanos, luchemos. Si nosotros entendiéramos la batalla espiritual que hay sobre esas vidas, si supiéramos la batalla espiritual que hay sobre la gente que está sin Cristo, si supiéramos la batalla espiritual que está sobre un drogadicto, es tremendo, tremendo, tremendo la prostitución, el alcoholismo, los demonios, cómo enriedan esa alma, cómo la atrapan y no la quieren soltar. La respuesta está en la iglesia. Amén. Por esta razón Pablo escribió a Timoteo: haz obra de evangelista. 2 Timoteo capítulo 4, verso 5. Cuando el pastor maestro funciona como evangelista, ocurren dos cosas. Primera, lleva nuevos miembros al cuerpo de Cristo. Y segunda, por su ejemplo también les enseña a su rebaño cómo ganar nuevos miembros para el rebaño. Amén. Que Dios nos ayude
y aquí concluimos en esta tarde, ¿sí? Concluimos sobre los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que Dios nos ayude